Hey chicos, ¿os habéis enterado ya de la noticia? Pues por fin se acabó la pesadilla de tener restricciones de COVID en Japón. A partir del 29 de abril, en Japón ya no se pide ni un solo test de PCR para entrar en el país. Hoy estoy en el Hotel Nikko Style Nagoya. Es un hotel boutique que está a tan solo 10 minutos desde la estación de Nagoya, a pie. Y es que suelo venir muy frecuentemente aquí a Nikko Style Nagoya, sobre todo para trabajar, porque tengo aquí una atmósfera bastante tranquila, relajada, que me ayuda a concentrarme y la música me encanta. El vídeo de hoy quiero dedicarlo a compartir con vosotros diferentes puntos a tener en cuenta cuando vengáis a viajar por Japón. Mucha gente me ha preguntado cuándo es la mejor temporada de viajar a Japón. Pues yo suelo recomendar primavera, otoño, más que nada para ver la temporada de Sakura y la temporada de otoño, las cosas de otoño. Pero lo que también recomiendo es sobre todo evitar dos fechas grandes señaladas en el calendario japonés, que es la Golden Week, que es del 29 de abril al 5 de mayo, y luego el Obon, que es del 13 de agosto al 16 de agosto. ¿Por qué? Porque son dos temporadas en las que los japoneses aprovechan para tener vacaciones y viajar por dentro del país. Y está todo súper petado, abarrotado de gente y todo cuesta muy caro. El uso de las máscaras en Japón, incluso durante el COVID, no ha sido como en otros países fuera de Japón, como una obligación por la ley o algo así. Básicamente el gobierno simplemente recomendó la utilización de las máscaras, con lo cual, pues como la cultura japonesa suele respetar mucho las normas y las reglas, pues como el 99% de los japoneses llevaban las máscaras. Así que ahora mismo en Japón cualquier persona es libre de decidir si quiere llevar máscara o no. Yo llevo observando desde que el gobierno japonés hizo este anuncio cómo los japoneses han recibido esta noticia, y tampoco es que veo mucho cambio. Sigue habiendo muchísima gente que lleva las máscaras, pero ya ahora, en esta temporada, ya a finales de abril, principios de mayo, empiezo a notar que mucha más gente, y sobre todo joven, ya se quita las máscaras, incluso en transportes públicos. Lleva siempre dinero metálico contigo. Bueno, gracias al COVID, Japón ha aumentado lo que es el pago más por tarjetas o el Pay, pero si vas a viajar por zonas rurales, sobre todo en zonas rurales, Japón todavía está muy atrás y hay muchísimos restaurantes, establecimientos e incluso hoteles que tienes que pagar en metálico. Así que chicos, siempre llevaos, por si acaso, dinero en metálico. Otro dato a tener muy en cuenta es que cuando viajas por Japón andas un montón, o sea, kilómetros al día. Así que os recomiendo siempre que llevéis calzado cómodo, muy cómodo. En días de lluvia os recomiendo que llevéis calzado que sea repelente al agua. En Japón cuando llueve, llueve. Así que o compraos unas botitas para la lluvia, o incluso hay sprays que lo rocías por encima del zapato y os repele el agua. También, por si acaso, llevéis tiritas. Cuando digo que llevéis zapatos cómodos, no solamente es para caminar, sino también para quitároslos y ponéroslos así con mucha comodidad y rápido. ¿Por qué? Porque cuando visitáis templos y castillos, incluso ryokanes, que son los hoteles tradicionales japoneses, normalmente tienes que quitarte los zapatos y ir en calcetines dentro del establecimiento. Y relacionado con llevar calzado cómodo, también os recomiendo que llevéis un par de calcetines blancos. ¿Por qué os digo esto? Porque cuando os tenéis que quitar los zapatos no está bien visto y permitido que lo hagáis descalzos, o sea, sin calcetines. En el caso de que no llevéis calcetines, la mejor solución es ir a un konbini, a un 24 horas, y compraros un pack de calcetines. Siempre hay. Y continuando con lo que son las normas culturales, sobre todo cuando vais a templos y santuarios o bien vas a ir a hacer la ceremonia del té, hay unas
una especie de reglas de código de vestimenta. Para empezar, no está bien visto que enseñes los hombros, así que si vais en camisetas de tirantes, llevaos una chaquetilla finita, así de ganchillo, para que os cubra los hombros. Tampoco están permitidos los pantalones cortos ni las faldas cortas, así que llevad siempre, por ejemplo, si es en verano, llevad siempre pantalones larguitos que sean de una tela así finita, que no sudéis mucho. Luego eso, que llevéis siempre calcetines, nunca con los pies descalzos. Y luego, en cuanto a faldas, que he comentado, faldas cortitas, ¿no? Que sean largas, más o menos por la línea de las rodillas. Y el santuario, eso, que no vengáis en tank top, o sea, en súper turista 100%, que vengáis un poquito así tapadito y respetuoso. Más que nada porque los japoneses lo aprecian, no por vosotros, sino que ellos aprecian que los extranjeros conozcan las reglas y sigan las reglas y las pautas ya preestablecidas. Llévate una bolsa contigo siempre. Una bolsa en la que tú puedas tirar los restos de basura que vayas creando. Porque en Japón no hay ni una sola basura, no hay cubos de basura, no hay basuras públicas como hay en otros países. Y es increíble porque está tan limpio Japón que es difícil de creer que a pesar de no haber papeleras, esté todo súper pulcro. Otro de los puntos a tener en cuenta es que yo evitaría llevar mucho equipaje con vosotros durante vuestro viaje a Japón y también evitar que cambiéis mucho de hotel. Básicamente porque en Japón, o sea, suele haber escaleras mecánicas y ascensores, pero es un poco así engorroso el acceso, ¿no? Y luego, sobre todo, a la parte rural, que es todo escaleras, no hay ni ascensor ni nada. Así que se hace bastante difícil llevar vuestro equipaje pesado de un lado para otro. Así que, chicos, haced una buena selección cuando hagáis vuestro equipaje, vuestra maleta, y procurad llevar lo necesario. Además que en Japón, estando de viaje, seguro que os compraréis muchísimas cosas. Evitad en lo que podáis utilizar el taxi, porque comparado con el transporte público, el taxi suele ser bastante caro. Si lo compartes con gente, quizás te sale un poco más económico, pero si sois una o dos personas, os recomiendo evitar ir en taxi, bueno, sobre todo cuando vayáis desde o hacia el aeropuerto. En Japón, estos servicios que hay en el extranjero, como Uber, Lyft, y así, que puedes compartir el coche o te puede salir bastante barato el ir en coche, en Japón esto no funciona. Aunque te bajes la aplicación de Uber e intentes pedir un vehículo, al final te viene un taxi. Así que el transporte que no sea público, un transporte en coche, os va a salir bastante más caro. Cuando cojáis un taxi, no toquéis las puertas, no intentéis abrir vosotros las puertas ni cerrar las puertas. El sistema de abrir y cerrar puertas en taxis en Japón es llevando por el conductor. He visto mucha gente, yo misma, al principio me acuerdo que cometía ese error de abrir y cerrar la puerta, porque claro, en el extranjero normalmente tú abres tú mismo la puerta y la cierras cuando entras en un taxi, pero en Japón no. Cuando viajáis por Japón y se os hace de noche y luego vais a cenar y tal, tenéis que tener muy en cuenta cuándo es vuestro último tren o vuestro último metro. Normalmente el servicio suele acabar entre las 12:30, 1 de la noche, dependiendo del área en la que viváis. Y los buses a las 10 de la noche. Pongamos en el caso hipotético de que perdéis vuestro último tren, tenéis varias opciones de cómo pasar la noche. Por ejemplo, podéis ir a internet cafés, que son cafés en las que pagas, ¿no?, para estar allí en un cubículo, ¿no?, y tienes el ordenador, tienes internet y tenéis bebidas, tienes manga, incluso hay muchos que tienen duchas. Así que sería una opción. Luego está el Capsule Hotel, pero normalmente suele estar limitado a hombres. Hay Capsule Hotels que pueden utilizar las mujeres también, pero normalmente suele estar limitado a hombres. Lo que os recomiendo es que estéis atentos a vuestro último tren y tengáis asegurado la vuelta a vuestro hotel. En Japón, cuando viajáis, seguro que lo notaréis, pero los japoneses no tienen un buen nivel de conocimiento de la lengua inglesa, lo cual quiere decir que tendréis muchos problemas a la hora de comunicaros con ellos en inglés. Yo os recomiendo que aprendáis unas cuantas frases básicas, así de survival,
para vuestro viaje, que sería pues cómo preguntar direcciones y entender las direcciones. Luego preguntar para comprar algo en un hotel, para hacer check-in, check-out. Luego, si tenéis alguna restricción dietaria o alergia, pues que sepáis decir que no podéis comer esto o lo otro. No sé, así unas frases cortas, no hace falta que hacéis ningún máster de japonés, pero sí que os aconsejo que sepáis un poquito así de vocabulario. Además, en japonés, muchas palabras quizás os suenen, porque en la lengua japonesa hay muchísimos extranjerismos, sobre todo del inglés. Por ejemplo, el toilet en japonés sonaría toire, o por ejemplo el hotel, hotel, sería hoteru, o restaurant sería restaurant. En el caso de que no puedas comunicarte en japonés y la otra persona tenga muy poco nivel de inglés, te recomiendo que hagas frases cortas y hables muy despacio en inglés para que te pueda entender. Luego también otra opción sería utilizar el Google Translate, que lo que haces es simplemente hablarle al Google Translate y por voz que lo traduzca. Hay bastantes aplicaciones que son para hablar, ¿no?, de traducción de idiomas simultáneos. Así que sería otra opción a tener en cuenta cuando necesites comunicarte con un japonés. En Japón los transportes públicos funcionan súper bien, pero el tema es que cuando vas a viajar por zonas rurales en las que el acceso por transporte público es inexistente o realmente es horrible, como por ejemplo un bus a la hora, te recomiendo que utilices el coche. O sea, alquilar un coche en Japón supone chequear primero si tu licencia de conducir se puede convalidar a una licencia internacional. Te dejo aquí abajo en descripción el enlace para que puedas chequear si tu país acepta la convalidación a la licencia internacional de conducción. Hay muchos servicios de rentacar en Japón que además tienen sus páginas web y sus páginas de reservas en inglés, lo cual facilita mucho a la hora de reservar tu propio coche. Cuando vengáis a Japón y estéis haciendo fotos a sitios turísticos, si queréis hacer alguna foto, por ejemplo, digamos, estáis en Kioto y queréis hacer una foto a una geisha, sed respetuosos y educados y pedid siempre permiso, porque lo valoran mucho. Que te dicen un no, pues es un no. Simplemente ser respetuosos con la gente. Al igual para colegialas o gente que va en kimono, para cualquier persona que queráis tener en la foto japonesa, por favor, pedid siempre permiso. Hablando de restaurantes, una cosa que sí tengo que comentar es que para aquellos que sois vegetarianos o sois veganos o tengáis alguna restricción alimentaria, no es que sea imposible, pero tenéis un poquitín difícil encontrar vuestras opciones. En términos de restauración, en Japón, cuando un restaurante tiene un menú ya decidido, el 95% de los casos no suelen hacer customizaciones. O sea, el propio establecimiento no acepta ninguna variación en el menú. Porque en Japón, pues lo que prima es que en el menú decidido, lo que tú has elegido tenga ese sabor que realmente se supone que tú esperas que tenga. Y también el tema de ser sobre todo vegano es algo que no está muy, digamos, extendido en Japón. Sobre todo los caldos y las bases de salsa suelen estar preparados con carnes y pescado. Así que chequead bien cuando vayáis a un restaurante de que tengáis opciones para comer y no esperéis que modifiquen el menú por vosotros, porque en la mayoría de los casos no lo hacen. Podéis consultar, pero no lo hacen. Esto es para aquellos que tengan tatuajes. Ya sabéis que el tema de tener un tatuaje está asociado muchísimo con los yakuzas. Entonces es una especie de tabú. Lo cual quiere decir que para los onsens normalmente está restringido a gente que tiene tatuajes. Hay varios establecimientos o varios onsens que te dicen que te permiten la entrada con tatuajes y te lo tapas con una pegatina así de color carne. Yo de hecho tengo tatuajes y voy muy poco a los onsen, pero cuando voy me aseguro que sea tattoo friendly y que me deje cubrir el tatuaje. Por otro lado, hay hoteles ryokanes que tienen onsen dentro de la habitación y además suelen estar fuera en la terraza. Si entras en el onsen, este onsen te ofrece unas vistas increíbles desde tu propia habitación.
tienes que probarlo esa opción, esa está guay. Relacionado con ir a comer a restaurantes o bien utilizar algún servicio en Japón, el tema de dar propina no está bien visto. En hoteles, sobre todo, o en restaurantes, no deis propina, porque cuando paguéis y paguéis de más, tendréis a la persona encargada, al staff del establecimiento, corriendo detrás vuestra para devolveros el dinero. Otra cosa a tener muy en cuenta, sobre todo está muy impregnada en la cultura japonesa, es cuando vayáis a algún evento o tengáis que comer en algún restaurante. Prepárate para hacer colas, sobre todo si tienes que ir a sitios como exposiciones o como algún concierto o algún evento en concreto, o un restaurante que es súper famoso o una cafetería famosa. Así que armaos de paciencia. Si realmente queréis disfrutar de eso, haced cola como todo el mundo. Si te cuelas, pues que sepáis que está muy mal visto y como en cualquier otro país. Así que simplemente cuando vengáis a Japón, sed respetuosos, entended la cultura japonesa y seguid sus normas. Los japoneses aprecian muchísimo la tranquilidad y el silencio, así que en transportes públicos o en zonas de cafeterías y públicas, pues normalmente la gente no suele gritar ni suele hablar muy fuerte, suele estar bastante callada o hablar en un tono así bastante moderado. Te aconsejo que no hables muy alto y que tengas un tono así moderado cuando hables con tus amigos o con otra gente con la que estés. Relacionado también con lo que son las reglas en cuanto a subirse a un transporte público, está muy mal visto hablar por teléfono en un transporte público. No tenéis que hablar por teléfono ni en el tren, ni en el metro, ni en el bus. Es una falta de respeto muy grande hacia los japoneses. Así que procurad no hablar por teléfono cuando cojáis el transporte público. Cuando vayáis a pagar, por ejemplo, en un konbini, en un restaurante, en cualquier sitio en Japón, veréis que hay una especie de bandejita azul. Bueno, normalmente suelen azul, pero hay en otros sitios que suelen haber de otros colores, naranja o lila o lo que sea, pero normalmente suele ser azul. Para pagar tenéis que dejar vuestro dinero en la bandeja azul. Ellos recogen la bandeja, os dan el cambio, lo ponen en la bandeja, te dan en la bandeja tu cambio y lo que es el recibo, ¿no? El ticket. Y lo recoges y ya está. O sea, no funciona de dar el dinero en mano. Normalmente no. Bueno, y eso es todo. Os he dicho muchísimos detalles, tanto para preparar antes de vuestro viaje como durante vuestro viaje y también datos culturales. Espero que hayáis aprendido y si tenéis alguna pregunta, dejadmela aquí abajo en comentarios. Si habéis encontrado interesante este vídeo, dadle al like, suscribíos para aquellos que todavía no estéis suscritos y dale a la campanita para recibir las notificaciones de los últimos vídeos que voy subiendo. Si conocéis a alguien que le pueda interesar este vídeo, no dudéis en compartirlo. Yo estaré súper contenta. Bueno chicos, y nos vemos en otro episodio más de Bank Eli, con más experiencias y un poquito más de Japón. ¡Chane! Bueno, yo me pongo aquí a trabajar, que tengo que terminar un diseño y un presupuesto.